Estamos acá en el Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, Cornelio de Saavedra, preparándonos para la inauguración de la paleta del restaurador El Rojo de Rosas. Quería contarles cómo había surgido esta idea allá por el mes de enero de este año, dentro del eje Narrativas Cruzadas, propuesto por la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico. Uno de esos ejes temáticos era el color. Entonces, qué mejor que dar cuenta de la cantidad, de la ingente cantidad de piezas que tiene el museo como resultado de la colección de Ricardo Semborain, que fue la colección que dio origen al que se llamaba Museo Municipal, hoy Museo Saavedra, que tiene esta valiosa colección de piezas del periodo rosistas, del que Semborain era un coleccionador. Entonces nos sentamos con Lía Munilla Lacasa, autora de un libro que trata justamente de la ornamentación de las fiestas en la ciudad de Buenos Aires en el periodo rosistas. Y entonces empezamos a darle forma a qué clase de ornamentación, qué queríamos mostrar, una ciudad atiborrada de ese color rojo punzó, que a partir de un decreto de 1832 podríamos decir, se institucionaliza. El uso de la divisa punzó, ya era casi obligatoria, y la gente empezó a usar el rojo en chalecos, en tiradores, en fondos de galera, en una serie de soportes no tradicionales que daban cuenta de su pertenencia al régimen rosista. Esta muestra se titula La paleta del restaurador, el color rojo punzó durante el rosismo. Todos sabemos que durante el periodo rosista, que fue un periodo que abarca más de 20 años de la historia nacional, hubo una política propagandística deliberadamente pensada desde el poder para instalar la figura de Rosas como el gran protagonista del momento. La figura de Rosas se instala entonces utilizando diferentes recursos, principalmente su rostro, principalmente retratos de Rosas que en la muestra vamos a ver están sujetos a distintos soportes. Por un lado está Rosas pintado, ¿no es cierto?, o grabado en distintas técnicas, la litografía principalmente. Grabados importantísimos que se realizaron en Francia y que circularon por Buenos Aires, por Argentina, y que uno de ellos particularmente, Rosas el Grande, es el grabado, el rostro de Rosas, que se popularizó hasta el día de hoy, puesto que es el rostro que figura en los billetes de 20 pesos. El manejo del rostro de Rosas fue una política de Estado, ya sea, como decía recién, en grandes lienzos que se exhibían en dependencias públicas, pero que también eran paseados por la ciudad en los momentos festivos, en carros triunfales tirados por animales, o incluso carros triunfales que eran tirados por los mismos vecinos federales. Esos retratos al óleo también, por supuesto, habían sido incorporados a la intimidad de los hogares. Las familias colgaban los retratos del restaurador de las leyes en las salas de recibo de sus casas. Esas divisas punzó, cuyo uso se hizo obligatorio a partir del 32, muchas de ellas también tienen impreso el rostro de Rosas o el rostro de Encarnación Ezcurra. De modo tal que el rostro de Rosas ocupa el lugar del cuerpo, invade el lugar del cuerpo. No solamente a través del rostro, como decía recién, sino a través del color punzó. En moños, en cintas, en chalecos federales, en abanicos, en guantes, en fondos de galera. Todos objetos que están exhibidos en las vitrinas. Las mujeres se ponían guantes con el rostro de Rosas impreso sobre la cabritilla, y a la hora de dar la mano para ser besada, quien besaba la mano también besaba el rostro de Rosas. Y los caballeros, al sacarse la galera, mostraban el fondo de la galera donde se ubicaba un retrato de Rosas también litografiado. Por otro lado, la muestra
tiene un sector en la que se exhibe las fiestas durante el rosismo. Y para este sector contamos con el valiosísimo acervo documental y de imágenes del arquitecto Carlos Zucchi. Carlos Zucchi fue un arquitecto que ocupó el cargo de arquitecto principal de la provincia de Buenos Aires durante la primera gobierno de Rosas y primeros años de la segunda gobernación de Rosas. Zucchi regresa a Italia por el año 37, un poco no desplazado por cuestiones políticas, no enfrentado por cuestiones políticas a Rosas, sino desplazado por Rosas, quien prefirió, durante los años 35, 36, 37, habría comenzado a preferir la acción de otros arquitectos por sobre la de Zucchi. Pero Zucchi fue quien organizó las principales fiestas cívicas hasta el 36. A él se debe entonces el carro triunfal que está exhibido en la muestra, la arquería que está exhibida en la muestra y una propuesta de decoración de la pirámide de Mayo, calculamos que es para 1834, para una celebración de 1834. La figura de Rosas adquiere un perfil mitológico y religioso como el único capaz de controlar la situación política. Tenemos una obra maravillosa que estuvo exhibida en una celebración en 1839, que es un Rosas matando al monstruo de la anarquía. Y precisamente es una obra que alude, ¿no es cierto?, a ese periodo complejo del rosismo en torno a los años 39-40, cuando se da el bloqueo francés del puerto y el levantamiento de masa, el levantamiento de los hacendados de la provincia de Buenos Aires. Entonces es un momento en el que se agudizan las políticas represivas del régimen rosista y el Rosas aparece entonces representado como el único capaz de vencer la anarquía, asimilando su figura a la figura de San Miguel Arcángel, a ese Hércules mitológico. Dentro del eje color, el rojo, ese rojo de rosa justamente, obtenido a través de la cochinilla, y lo interesante de esta muestra es que por primera vez a este corpus de obras, sobre todo textiles que tiene el museo, se les hicieron ensayos físico-químicos en una alianza que hicimos con el Centro de Arte y Materia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, dirigido por la doctora Gabriela Siracusano y la doctora Marta Mayer. Sabíamos que había una manera de lograrlo en diferentes épocas, pero para la época que nosotros estamos hablando, es decir, las primeras décadas del siglo XIX, había que rastrear en los manuales de tinturas, en los libros de secretos, cuáles eran las recetas. Y bueno, ahí pudimos encontrar diversas recetas que mencionaban, entre otros, la presencia de un colorante rojo muy importante para la historia, no solamente de la tintura, para la historia del arte, como es la cochinilla. Identificar fehacientemente que se trataba de cochinilla, hicimos varios análisis químicos sobre muestras tomadas de distintos objetos de la época, lo cual nos permitió, por un lado, identificar la fibra del tejido, ¿no? En algunos casos la mayor parte de los objetos fue seda, en algunos objetos algodón y en algún otro lana. Y para identificar el ácido carmínico, que es el que da la coloración roja a la cochinilla, hicimos un análisis por cromatografía líquida de alta resolución, lo cual nos permitió identificar exactamente la presencia de este colorante. Teníamos otras opciones que también tomamos en cuenta, pero que no era el colorante que daba el color al rojo punzón. En los backlights expuestos en la muestra
se ven los espectros infrarrojos, mediante los cuales determinamos el tipo de fibra, y también espectros de fluorescencia de rayos X que dan cuenta de la composición elemental, es decir, que nos permiten ver la presencia del estaño o la presencia del cloro utilizados como mordientes. Bueno, lo que vemos es parte de la exposición, lo constituye una serie de litografías hechas por César Hipólito Bacle. César Hipólito Bacle era un ginebrino que vino junto con su mujer Andrea Macaire en el año 1828 a Buenos Aires y funda, juntamente con el pintor Oslo, una imprenta litográfica que después se llamó Bacle y Compañía, Imprenta Litográfica del Estado, en la cual en un principio había hecho láminas que tenían que ver con la imagen de los nuevos protagonistas de la historia en Buenos Aires, Rivadavia, Dorrego, entre ellos, con un nuevo sistema que era la imprenta litográfica. La imprenta litográfica es un invento del siglo XVIII que en realidad originalmente buscaba una técnica de impresión rápida. Su inventor era un músico y necesitaba imprimir una cantidad de partituras a un costo muy reducido. Eso se hacía con una imprenta litográfica, una piedra litográfica sobre el cual se escribía con un lapicerazo. Eso, digamos, se difundió muchísimo y fue una de las grandes fuentes de discusión de imágenes en el siglo XIX. Bacle en principio hizo justamente estos retratos de los nuevos protagonistas, entre ellos el de Saavedra, el de Belgrano, y después en el año 1830 hizo una serie de litografías que tenían que ver con los usos y costumbres, trajes y costumbres en la provincia de Buenos Aires. En 1830 hace una primera serie donde incluye 3 litografías de oficios en la ciudad de Buenos Aires. Una de ellas el panadero, el lechero. Y en el año 33 hace una serie más amplia, que son en realidad 6 cuadernillos con 6 imágenes cada una. Esos cuadernillos que se hacen en el 33 toma distintos temas. En principio la reproducción de alguna manera de los oficios en la ciudad, los cuales los separa de acuerdo a si son oficios hechos a pie, oficios a caballo o en carro. Por ejemplo, el lechero, ¿sí? O el aguatero que traían agua a la ciudad. De esa serie de 6 se incluyen también una serie de trajes de mujeres y una serie satírica, justamente la serie de los peinetones, que es lo que exhibimos acá. Es la de esas 6 cuadernillos, 6 imágenes. La más interesante, si quieren, es esta de los peineteros, donde se ríe de alguna manera, más que del peinetón en sí como moda, del tamaño de los peinetones. Y así hace una serie de 6 imágenes que podrían ser coloreadas o sin colorear. Nosotros en este caso tenemos 5 imágenes coloreadas y una sin colorear, que justamente registra en tono satírico los conflictos que tenía el peinetón, su tamaño con la realidad. Por ejemplo, en el teatro los espectadores nos podían ver por el ancho de los peinetones, el peinetón en la casa, donde la mujer tiene que romper de alguna manera la pared para poder salir de la casa, o el enlace de los peinetones, o sea, un cruce de peinetones en la calle. Una manera exagerada, pero también es una lectura de esa moda, que además lo complementa con 2 textos. Uno es el que paga el peinetón y el otro el cuánto cuesta el peinetón, también riéndose de alguna manera de esta moda bastante particular y atípica que se dio justamente en esos años en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este es un abanico sumamente interesante. Las varillas son de madera y la decoración de las plumas que van de un bordó a un rojo punzón. Increíble. Lo que pasa es que este abanico lo encontramos en esta situación, ¿no? Donde podemos decir que
8 de las varillas se encuentran en mal estado. Después de ver un poco para observar el tipo de criterio a seguir en esta restauración, acordamos de que las varillas que están muy destrozadas van a ser cambiadas. Esta por ejemplo directamente casi falta en la totalidad, pero estas se van como a injertar, ¿no? Estas son las varillas nuevas. Estas varillas se dibujaron se sacó el molde, este es el molde, se dibujaron en AutoCAD y después se hicieron cortar. Por suerte tenemos prácticamente todas las plumas que se fueron cayendo, las plumas y los fragmentos de la maderita. Es muy translúcida, que es lo que queremos que sea, que no tenga mucho cuerpo. Enseguida que seca de un lado, se dan la misma tinta en el reverso, porque al humectarse hay una tendencia a que se alargue. Bueno, después de las tintas se trabaja con una mano de goma laca